Continuemos el estudio de los espacios lineales y sus subespacios con dos operaciones heredadas de la teoría de conjuntos, pero que en este contexto tienen ciertas características bastante interesantes. Vamos a decir lo siguiente. Sea que en un espacio B, vamos a poner B sub n, de nuevo, refiriéndonos a que es un subespacio, un espacio lineal de dimensión n, se definen los subespacios. Vamos a poner B' y B2'. Entonces tenemos dos subespacios definidos. Vamos a ver una definición. Definición 3. Esto es parte del tema de subespacios lineales. Por eso continuamos la numeración. Se denomina suma y voy a escribirlo B' más B2' de los subespacios B' y B2' al conjunto de vectores que pertenece simultáneamente a B' y B2'. ¿Está bien? Entonces, es el conjunto que pertenece a ambos. Ahora, aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. Un momentito. Me he equivocado, disculpen jóvenes. Esto no es suma, esta es la intercepción. Porque, a ver, voy a cambiar aquí nomás el orden. Esta no es la suma. Esta es la intercepción. Y se representa de esta forma al que pertenece a ambos. ¿Está bien? A B y B'. B' y B2'. Es decir, pertenece a ambos simultáneamente. Significa que este B' interceptado con B2' es igual al conjunto de todos los X, tales que X pertenece a B' y X pertenece a B2'. Bien, vamos a ver la definición 4. Aquí de nuevo, entonces vamos a poner, se denomina, en este caso sí vamos a poner suma, y ponemos B' más B2', de estos subespacios, al conjunto de vectores que se puede expresar de la siguiente forma.
x igual a x' más x2', donde nosotros vamos a tener de que el x' pertenece a L' y el x, disculpen, a B', y el x2' pertenece al B2'. Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta de que esta notación nos implica lo siguiente. Teniendo en cuenta que el vector nulo debe pertenecer a ambos subespacios, imaginemos que B' es el vector nulo, el x' es el vector nulo. Entonces, x es un elemento solamente de B2'. Si x2' es el vector nulo, significa que x va a ser solamente un elemento de B'. Es decir, o pertenece a ambos simultáneamente o no pertenece a ninguno. ¿Está claro? Es decir, aquí hay un o también implícito en esta forma de denotar. Entonces, aquí nosotros vamos a tener una relación que existe, ¿está bien? Voy a poner si se comprueba que esta es una relación que existe, que B' interceptado con B2' está incluido o es igual a B', el cual está incluido o es igual a B' más B2'. De la misma manera tenemos que B' interceptado con B2' está incluido o es igual a B2', el cual a su vez está incluido o es igual a B' más B2'. Estas relaciones no son complicadas de demostrar. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Continuemos con un teorema que es importante. Este teorema también se conoce por fórmula de Grassmann. Fórmula de Grassmann. Nos dice lo siguiente. La dimensión de la suma de subespacios vamos a poner de dos subespacios. En general esto podemos aumentarlo a una cantidad mayor de subespacios. Es igual a la suma de las dimensiones de los subespacios menos la dimensión de la intercepción. En todo caso, en vez de la, voy a poner de su intercepción. ¿Esto qué significa? La fórmula es la siguiente. La dimensión de la suma de dos subespacios es igual a la suma de las dimensiones de los subespacios menos la dimensión de la intercepción de los subespacios. Esto que acabo de escribir
es lo que se conoce como fórmula de Grassmann y es una fórmula muy importante en la teoría de los espacios lineales. Vamos a ver su demostración. Vamos a decir lo siguiente. Sea que la dimensión de B' es igual a un L, la dimensión de B2' es igual a un M y la dimensión de la intercepción es igual a un K. Aquí vamos a utilizar este hecho, jóvenes. Está claro que la dimensión o la intercepción está incluida o es igual a cualquiera de los subespacios. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Elegimos bases para estos subespacios. Para la intercepción, el subespacio B' y el subespacio B2'. ¿De qué manera vamos a realizar esta elección? De la siguiente manera. A. Vamos a tener que B' interceptado con B2' va a tener la siguiente base formada por los vectores E1, E2 hasta un E sub K. ¿Por qué? Porque la dimensión es K. Vamos a tener que B' tiene la siguiente base: E1, E2 hasta E sub K. Como la intersección está contenida en B', puedo utilizar estos mismos vectores para la base. En todo caso, aquí mejor vamos a hacer lo siguiente para que quede esto claro. Para que quede claro lo que voy a escribir a continuación. Voy a decir que la dimensión de B' es K más L y de M es K más M. Entonces, ahora sí, y voy a completar esta base que es de la intercepción hasta llegar a la cantidad de vectores que necesito para el espacio B'. Es decir, aquí voy a poner un F1, F2 hasta un FL. Entonces tengo K más L vectores, que es lo de la base. De forma análoga, trabajamos para el B2'. B2' voy a tener E1, E2, E sub K, y aquí le voy a agregar G1, G2, Gm. Entonces tengo las tres bases de estos tres subespacios. Jóvenes, acuérdense que por definición de base, estos vectores E, F y G son entre sí linealmente independientes. Son linealmente independientes. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que acabo de escribir? Ninguna. Está claro. Muy bien, entonces, vamos a ver lo siguiente. Un vector cualquiera, y voy a escribir X, que pertenece a la suma se puede escribir de la siguiente forma.
A ver, voy a escribir lo siguiente. Digamos de que este X es igual a, voy a ponerle Y más Z, donde Y es igual, o en todo caso pertenece a B' y Z pertenece a Z'. Entonces, digamos de que Y es igual a ver, vamos a escribirlo de esta forma. A ver cómo lo escribo. Ya está. A1 E1 más A N A K E sub K. Como estoy en E', significa que esta es la base, más A K más 1 F1 más A K más L FL. ¿Está claro? El Z va a ser igual. Voy a tener B1 E1 más BK E sub K más BK más 1 G1 más BK más M GM. Entonces, esta es la forma. Ahora voy a sumarlo y voy a escribirlo acá. Y voy a tener entonces que X es igual. Sumo estos y voy a decir que A1 más B1 nos va a dar un alfa 1. Alfa 1 E1 más, y esas sumas me va a dar hasta un alfa K E sub K. Más, aquí estos no se suman con ninguno porque aquí no hay Fs. Entonces voy a copiarlo acá, pero para simplificar la notación voy a colocarlo de la siguiente manera. Beta 1 F1 más beta L FL. De la misma forma con los otros tengo gamma 1 G sub 1 más, ya puedo borrar todo esto, hasta un más gamma M G sub M. Jóvenes, quedó claro de que cualquier vector que pertenece a la suma de los subespacios tiene esta forma. ¿Eso está entendido? Para poder demostrar el teorema, nosotros tenemos que analizar la independencia lineal de los vectores E, F y G. ¿Está claro? E, F y G. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Digamos que esta combinación lineal sea igual a 0. Supongamos que este X que acabamos de escribir es igual a nuestro vector nulo. Es igual a nuestro vector nulo. En este caso, lo que estamos viendo con eso es analizar la independencia lineal de esto. Entonces, vamos a tener nosotros que esto es igual al vector nulo. Entonces, vamos a ver a dónde nos lleva esta notación que acabamos nosotros de escribir. De dónde nosotros obtenemos lo siguiente. Vamos a pasar, vamos a despejar estos gamma, es decir, estos gamma, los voy a colocar acá, estos del otro lado, y aquí escribo igual, significa que esto es menos, y tengo que eliminar todos estos más, o sea, tengo que cambiarle de signo a todo. Todo esto cambia de signo. Muy bien.
Entonces tenemos nosotros esta relación. Ahora fíjense en lo siguiente, y eso es algo que es sumamente importante. Esto que está acá solamente tiene vectores que pertenecen a G, es decir, es un vector de este espacio. No tiene los C, por lo tanto no es vector de la intercepción, ni tiene los F, no tiene, solamente tiene los G. Entonces puedo asegurar que es un vector solo de este espacio. Entonces, esto pertenece a B2'. Ahora, aquí tengo una combinación de E y F. Significa de que ese vector es un vector que pertenece a este espacio. Significa que todo esto me indica que esto pertenece a B'. Si tengo un vector que pertenece a B2' y pertenece a B', estos dos hechos me evidencian de que estos vectores, este vector que está acá y este vector que está acá, pertenece a la intercepción de estos dos subespacios. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Por lo tanto, si pertenece a la intercepción, significa de que la base de del espacio intercepción es esto. Significa de que este vector que yo tengo acá, puedo expresarlo como una combinación lineal de los vectores E sub k. Digamos, lambda 1, E sub 1 más lambda k, E sub k. Sin embargo, por definición de base, los vectores E y los vectores G son linealmente independientes. Entonces, pero, dado que los vectores E sub i y G sub i, donde i, vamos a poner j, ¿está bien? Y aquí vamos a poner i igual a 1 hasta k, j es igual a 1 hasta m, son linealmente independientes, voy a ponerle aquí un asterisco, la expresión asterisco es posible solo si los coeficientes, es decir, porque esto implica una dependencia lineal, pero si son independientes no puede ser. Eso solo es posible si los coeficientes, estos gamma 1, es igual a los gamma m, igual a los delta 1, igual a los delta k e igual a 0. ¿Esto por qué? Porque son base de un espacio lineal. Base de un espacio lineal. De manera análoga, se demuestra que aquí vamos a tener lo siguiente, que los alfa 1 son iguales a los alfa k, iguales a los beta 1, iguales a los beta L e igual a 0. ¿Está bien? Es decir,
lo que acabamos de demostrar, ¿está bien? Lo que acabamos de demostrar es que todos estos vectores, por lo tanto, los vectores E1 hasta E sub k, F1 hasta FL, G1 hasta G sub m son linealmente independientes. En consecuencia, si cualquier vector de la suma se puede expresar de esta forma, significa de que esta es una base. ¿Está claro? Esta es una base. Entonces, la dimensión de B' más B2' es igual a la cantidad de vectores que hay en la base, que es K más L más M. K más L más M. Y esto es igual a K más L más K más M menos K, que no es otra cosa que la dimensión de B' más la dimensión de B2' menos la dimensión de B' interceptado con B2'. Con lo cual acabamos de demostrar la fórmula de Grassmann. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Sí, profesor, una observación. En la lámina anterior hay un error en la comilla. Allá. Acá, ¿no? Sí, bueno, acá hay retardo, no veo lo que está haciendo, pero sí faltaba una comilla. Ahí donde dice un vector cualquiera, X pertenece a... ya, Sí, ahora sí. lo acabo de corregir. Muchas gracias. Correcto. Lo que no entendí es por qué los coeficientes tienen que ser 0 en la siguiente lámina. Aquí, acá es. Yo igualo a 0. Eso, ratito, voy a poner para analizar la dependencia o independencia lineal de los vectores de la base. Quiero saber si es que estos vectores E, F y G son linealmente dependientes o linealmente independientes. Para analizar lo que es lo que hago, lo igualo a 0. Porque si son linealmente dependientes, puedo conseguir coeficientes que sean diferentes de 0 y obtener una combinación lineal igual a 0. Es decir, si tengo una combinación lineal no trivial que es igual a 0, son linealmente dependientes. Si la única combinación lineal que me da el vector nulo es aquella que tiene los coeficientes iguales a 0, significa que son linealmente independientes. Entonces, por eso igualamos a 0 o al vector nulo. Y eso es lo que desarrollamos ya a continuación. Entonces vemos de que va a ser igual al vector nulo si y solo si todos los coeficientes son iguales a 0. Entonces son linealmente independientes este conjunto de vectores. ¿Alguna otra pregunta? Bien, un momentito. Teníamos definición 4, definición 5. Bien, vamos a tener una definición más, que es la siguiente. La suma. Y aquí tenemos B' más B2' de los subespacios B' y B2' se denomina
suma directa y se representa de esta forma, B', y a la suma se le encierra con un círculo, B2', si la intercepción de estos dos subespacios es el subespacio nulo, es decir, es aquel subespacio que solo contiene al vector nulo. En ese caso nosotros tenemos que la fórmula de Grassmann se convierte en la siguiente. La dimensión de la suma directa de dos subespacios es igual a la suma de las dimensiones de los subespacios. Eso es lo que tenemos. Y en este caso, la base de esta suma directa es la unión de las bases de los subespacios. Esta es una definición que es importante, jóvenes. En todo caso, lo importante aquí es entender que esta demostración nos permite entender esto que está acá. Y aquí vienen dos teoremas. Teorema 2, a ver, le vamos a poner teorema 1, no le hemos puesto nombre. Estos dos teoremas no los vamos a demostrar, simplemente los voy a mencionar, que significa lo siguiente. Nos dice que para todo X que pertenece a la suma directa, de dos subespacios, la representación X igual a X' más X2', donde X' pertenece a B' y X2' pertenece a B2', es única. Es decir, solo hay una y solo una forma de expresar un vector que pertenece a la suma directa, y es como la suma de dos vectores que pertenecen cada uno a uno de los subespacios. Y un tercer teorema que nos dice lo siguiente. Si por lo menos un vector, y tenemos X0 que pertenece a B' más B2', se escribe de manera, o en todo caso mejor aquí es de la forma, X0 es igual a X0' más X02', donde el X0' pertenece a B' y el X02' pertenece a B2', de manera unívoca, es decir, solo puede expresarse de esa manera. Entonces, la suma de los subespacios B' más B2' es directa. Estos dos teoremas son, digamos, el de ida y el de vuelta. Ahora, estos conceptos de suma, intercepción
y de suma directa de dos subespacios podemos nosotros ampliarlos a espacios de cualquier dimensión. Esto, jóvenes, ¿está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? No, pero creo que todo está bien. Muy bien. A ver. Entonces, en términos de definiciones, esta parte nosotros lo vamos a dejar ahí.